en ver su esfuerzo, su disposición a Dios, y ahora que vamos a extrañar, ¿verdad? Las que por la lluvia se esforzaron o intentaron venir, no fue posible, pero Dios tiene cuidado. Gracias a Dios también por la tecnología, así que les damos la bienvenida. Allá en casita se toman su cafecito también. Atentas a la palabra de Dios. Pues bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Viviendo conforme al Espíritu, inmensa bondad y benignidad a nuestras vidas, de manera que nos permite estar dispuestas a ti. Queremos clamar a ti para que seas tú quien obre poderosamente en nuestras vidas. Danos sensibilidad, danos esa gracia, Señor Dios, para entender y retener tu palabra, de manera en que podamos ser hacedoras de la misma. Queremos más de ti, queremos llenarnos más de tu presencia y queremos cada día vivir más conforme al Espíritu, para que en todo podamos agradarte, para que en todo tú seas exaltado, tú seas glorificado en nuestras vidas. Te damos todo el honor y toda la gloria. Bendice este tiempo, bendice la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y bendice también mi vida y mis labios para que de ellos puedan salir palabras de sabiduría, de verdad, y podamos estar atentas a tu dulce voz. Gracias te damos, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les comentaba, es por la gracia de Dios que podemos vivir conforme al Espíritu y que ha sido maravilloso poder conocer más de la palabra de Dios, ¿verdad? Desmenuzarlo, entenderlo, y no solamente eso, sino vivirlo. ¿Y cuántas de ustedes han sido probadas? Cada vez que recibimos una enseñanza, ¿verdad? A mí me pasa y digo, ay Señor, gracias por tu palabra, porque me preparaste para poder salir aprobado, para poder pensar antes de actuar y poder agradarte. Y en todo esto Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Pues bueno, me gustaría comenzar con una fábula, y esta fábula se llama El hombre, la abeja y la oveja. Y bueno, cierta vez, cuando un hombre recogía la miel de un panal, una orgullosa abeja le preguntó de manera arrogante, ¿hay algún animal más bueno que yo? Pues claro que lo hay, respondió este hombre. ¿Cómo?, se escandalizó la abeja. Seguro que te has equivocado. Si no es así, entonces dime su nombre. Y a lo que contestó el hombre, la oveja es nuestra mayor benefactora, repuso, porque su lana nos es necesaria, en tanto que tu miel solo nos es agradable. Y esa es tu opinión, zumbó el insecto un tanto molesto e inconforme. Y eso no tiene ningún fundamento. A lo que respondió el hombre, te lo explicaré, contestó él. La oveja nos cede de su lana de buen agrado, es decir, de buena manera, y sin crearnos problemas. Tú nos das la miel, pero en cambio siempre estás dispuesto a clavarnos el aguijón. Qué tremendo, ¿verdad? Porque pues es una forma, o la moraleja que nos muestra aquí esta fábula, habla de la bondad y la benignidad, que si bien son aspectos del fruto del Espíritu, estos se desarrollan de buena voluntad, estos se dan de corazón, se dan de una manera genuina, y no el orgullo o la jactancia de ser útiles a los demás. Y en el mundo podremos encontrar una aparente virtud de bondad y de benignidad, pero a causa del pecado, mis hermanitas, esa benignidad, esa bondad que Dios puso en el hombre se ha distorsionado. Muchas veces puede ser una bondad como la que nos ilustra esta fábula, ¿verdad? Con la abeja, una actitud orgullosa, una actitud arrogante, que al dar están dispuestos a clavar el aguijón, o al mostrar esa aparente bondad, siempre están esperando recibir algo a cambio. Y este día vamos a aprender más de la benignidad y bondad de la que nos habla Dios en su palabra, y no la que el mundo quiere implantar en nuestros pensamientos. De manera que les pido que por favor abran su Biblia en Gálatas 5:22. Vamos a leer este pasaje juntas, por favor. Gálatas 5:22. Dice así: excelencia, es decir, de
generosidad puesto en acción, van tomados muy calladitas, les falta más café. La vamos a encontrar en Dios, al igual que es un libro que a mí me impacta y me enseña mucho. Las animo a que ustedes también en casita puedan leer este libro. Pero bueno, como les he comentado, cuando yo lo he leído, este libro a mí me lleva a las lágrimas al ver tanta benignidad de parte de Dios, tanta paciencia, tanta misericordia, toda su santidad en Él mostrada a su pueblo escogido. Y este libro de Oseas es precisamente lo que nos ilustra. Este libro nos ilustra la infidelidad del pueblo escogido de Dios y de la benignidad y la bondad de Dios. Y tú y yo somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos parte de este pueblo escogido por Dios. Y Dios tuvo a bien ejemplificar la infidelidad de solamente la fidelidad de Dios a nuestras vidas, pero también nos muestra el adulterio espiritual del pueblo escogido por Dios. Aquella infidelidad que muchas veces hacemos más y seamos genuinas delante de Dios. La experiencia personal del profeta Oseas nos ilustra el pecado del pueblo de Dios y muchas veces nuestro propio pecado como hijas de Dios, contrastado con la santidad de Dios. Y cómo al ser Dios justo, Él no va a pasar por alto el pecado de sus hijos. Pero no solamente se queda en eso, porque si no, entonces veríamos a un Dios severo, ¿verdad? Un Dios impaciente, pero sabemos que no es así. Podemos conocer que Dios es todo lo contrario, que Dios es un Dios de compasión, que es un Dios de benevolencia, benignidad y bondad, la cual ha sido derramado no solamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino a tu vida y a mi vida. ¿Tú lo has experimentado? Es algo maravilloso. Tan solo veía, y yo le decía a mi esposo precisamente en la tarde, que pues Dios tuvo a bien el ejemplificar o usar la vida de Oseas de esta manera, el tener una esposa infiel, y se habla de que así como él sentía un dolor genuino por la infidelidad de su esposa, él entendía el dolor que Dios tenía hacia su pueblo. Y yo le decía a mi esposo, pues Dios tuvo a bien el poner en mi vida un hombre de Dios que a diario me muestra la benevolencia de Dios, la benignidad, la paciencia. Y qué maravilloso es cuando sentimos que no somos merecedoras, pero sin en cambio Dios nos da más de lo que imaginamos. De una manera tangible, el dolor de Dios por el pueblo a causa de su pecado, por su pueblo escogido. De manera que la ternura de este profeta de Oseas ilustra la fidelidad, el amor, ilustra la benignidad y la bondad y aún el perdón de Dios en contraste con la infidelidad de su pueblo, en contraste con tu infidelidad o con el pecado que en algún momento de tu vida tú vivías, apartados de Dios, así es como nos encontrábamos. Y este pasaje de Oseas 2:19, una pequeña fracción, dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Oseas 2:20 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Les voy a leer este mismo pasaje en la traducción NTV, porque se menciona de esta manera, de una manera un poco más clara, ¿verdad? Para nosotras. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, mi amada hermanita. Mostrarnos rectitud y la justicia, ese amor inagotable y esa compasión. Dice: te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor, como tu Salvador. Y la fiesta de compromiso en los tiempos de Oseas era algo más que un simple compromiso para casarse.
Era mucho más que eso. Era un compromiso de enlace. Era un profundo compromiso entre dos familias para llevar una relación permanente y futura. Cuando se hacía este enlace en los tiempos de Oseas, no se tenía pensado como ahorita, ¿verdad? Bueno, pues nos juntamos y a ver si funciona. O pues nos casamos, pero cada quien por su cuenta, yo mis bienes, tú tus bienes, porque qué tal y nos divorciamos y ya no funciona. No, no, no. En el contexto de este pasaje de la Biblia que nos habla el libro de Oseas, hablaba de que ellos consideraban este compromiso como algo permanente, algo que no era esa vida nueva, la cual ahora tú y yo gozamos, mi querida hermanita. Nos podemos deleitar en esa nueva vida que tenemos por Cristo Jesús, ese nuevo pacto, esas nuevas vestiduras que Cristo nos ha dado. Es experimentar esa gracia inmerecida, a la cual es un regalo de parte de Dios para nosotras como sus hijas. Tanto en los días de Oseas como en los nuestros, recibir su misericordia, su benignidad, su bondad, es un regalo inmerecido. ¿Tú lo crees? No lo merecíamos y no había mérito en nosotras que pudiéramos hacer para ganarlo. Y entender esta gran verdad, aterrizar esta gran verdad a nuestras vidas es lo que lo hace aún más maravilloso. Y Dios tuvo bien ejemplificarlo a través de un hombre y una mujer de manera natural para que podamos entenderlo y trasladarlo a lo espiritual en nuestras vidas y lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y que si por alguna razón seguimos viviendo en nuestra necedad, no lo hagamos más. Vayamos a ver la bondad, la benignidad, la paciencia, la ternura de Dios hacia nuestras vidas, porque no va a ser para siempre. Lo leíamos la semana pasada, hace 15 días, ¿verdad? ¿Cómo es que esa paciencia tiene un propósito? Esa longanimidad, esa aguante, esa espera tiene un propósito, pero cuando se cumpla ese propósito, vamos a ser llamados a su presencia. Entonces, caigamos en esta realidad de entender que la benignidad y la bondad o la excelencia de esta benignidad viene de Cristo y tú la estás gozando, ha sido derramada hacia tu vida. El Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. La excelencia de la benignidad y bondad, mis hermanitas, siempre, siempre la vamos a encontrar a Dios. De manera que al nosotras entenderlo, al nosotros verdaderamente reconocerlo en nuestras vidas, nos va a llevar a querer alabarlo y querer reconocerlo en todos nuestros caminos. No solamente a vivir una religión o a vivir creyendo que creemos en Dios, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Sea algo genuino en nuestras vidas, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Dios hizo por su pueblo escogido. Y como punto número 2, para las que están anotando, yo di un pequeño título titulado La benignidad y la bondad de Dios nos llevan al arrepentimiento de pecados y tener esa nueva vida en Cristo Jesús. Las que están leyendo, acompáñenme a leer en su Biblia, por favor, Romanos 2:3. La benignidad y la bondad de Dios nos llevan al arrepentimiento de pecados. Y Romanos 2:3 dice: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú que juzgas a otros, pero sin embargo estás haciendo lo mismo que ellos? Y Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Quienes no han experimentado la gracia del nacimiento de nuevo, eso hacen, mis hermanitas, desperdiciar las riquezas de la bondad de Dios. En su inmensa bondad, Dios quiere y Él retarda ese juicio para
para que más personas procedan al arrepentimiento y tengan vida nueva, tal como tú y yo podemos gozar de ella. Y entonces verdaderamente podamos vivir conforme al Espíritu. La vida nueva en Cristo Jesús nos lleva a querer vivir como Él dice. Acompáñame a leer en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo juntas. Dice así. ¿Están listas? Desechando pues toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y el último pasaje de Primera de Pedro 2:3, pero en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora que han probado la bondad de Dios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora que han probado la bondad de Dios, dice esta traducción. ¿Tú has probado la benignidad y la bondad de Dios, hermanita? Lo hemos hecho de una u otra manera. Incluso el mundo la experimenta a diario, pero no lo reconoce. Pero desperdicia la bondad, las riquezas de su bondad. Pero ellos también lo experimentan, porque Dios es bueno hoy y para siempre. Pero qué precioso es que tú lo puedas reconocer, que verdaderamente puedas recordar la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo, una condición de pecado, una condición de muerte espiritual. Éramos incapaces de ser sensibles a las cosas de Dios, a la voz de Dios, a anhelar más de su presencia. Éramos incapaces de poder llevar una vida en plenitud para que pudiéramos vivir conforme al Espíritu. Pero ahora que hemos probado de esta benignidad, es algo glorioso. Es algo inigualable y es algo que Dios quiere que vivamos y recordemos todos los días de nuestras vidas, mayormente en los tiempos difíciles o en los tiempos en los que no te dan tantas ganas de alabarlo, pero que recordemos esta condición y su benignidad y entonces volvamos al gozo de su salvación. Porque si es así, Dios nos habla a ti y a mí en este día y nos dice: dejen de hacer lo malo. Más bien, busquen todo lo que es bueno, busquen hacer lo bueno delante de mí. Y es a ti y a mí a quien nos corresponde accionar estas palabras, quitar de nosotras todo lo malo, toda malicia, para que entonces podamos llenarnos de la benignidad y bondad de Dios y seamos capaces de dar algo bueno a los demás. Yo recuerdo que en alguna ocasión leía o ejemplificaba donde se decía que un balde donde aparentemente está solo o está vacío, al momento en que se le echaba mezcla de cemento, que es pesado, se desplazaba el aire. Entonces se decía, no estaba solo, ni estaba vacío, había aire dentro de él. Y a veces así parece, hermanitas, parece que en nosotras no hay maldad o malicia, pero Dios nos lleva a examinarnos, que no vaya a ser que esté dentro de nosotras como el aire, que sí está ocupando un espacio, que sí está ocupando un lugar de manera en que no permite entrar la benignidad a nuestras vidas, porque es una cosa o es la otra. Tanto estaba el aire, no había la mezcla, ¿verdad? Pero en cuanto entró esta mezcla pesada, desplazó el aire. Y Dios quiere que nos llenemos del Espíritu de Dios de esta manera. No pueden estar ambos habitando en el mismo lugar. O eres espiritual o eres carnal. O estás en lo bueno y haciendo lo bueno, o hay malicia en ti y hay maldad en ti. No pueden ser ambas partes. Y Dios quiere que nos limpiemos delante de Él, que busquemos la excelencia de esa benignidad en Dios para poder vivirla
y poder gozarnos de esa bendición. El buscar lo bueno nos ayuda a crecer de manera espiritual, nos ayuda a desarrollar y a dar más de este fruto del Espíritu. Tal como un niño recién nacido desea la leche de su mamá, que se desespera, que es una necesidad el buscar la leche de su mamá, ese alimento. Dios quiere provocar lo mismo en ti y en mí. Que seamos como niños lactantes, que anhelemos la presencia de Dios, que nos deleitemos en las cosas de Dios, en lo que Dios tiene para nosotras como sus hijas. No que sea algo más, no que sea una religión más, porque a diario podemos encontrarnos de manera en que seamos probadas, que se vea la condición de nuestro corazón. Y Dios quiere que haya más benignidad y bondad en nosotras. No debería de ser sorprendente que los padres y aún los cristianos siempre les dicen a sus hijos: sean buenos, hagan lo bueno, no se porten mal, pórtense bien, porque realmente se me haría una locura, que debe de haberlos, pero se me haría una locura pensar que hay padres que les sugieran a los niños hacer lo malo. Porque no se necesita, por naturaleza propia lo hacemos o lo hacíamos o lo hacen los que son niños. Es por eso que tenemos que enseñarles la benignidad y hacer lo bueno. Porque ser malos es algo natural, algo que viene por nuestra naturaleza caída. Y si tú ya has recibido de esta benignidad y esta bondad de Dios, lo natural es que tú desees más a Dios, llenarte más de Dios, tener una relación real y verdadera con Dios y no una religión. El Salmo 34:8 dice así: gustad y ved que es bueno Jehová. Dice, ven y prueba la benignidad de Dios. No solamente te quedes con la experiencia que otros te platican acerca de su comunión con Dios, sino que tú misma vengas, pruebes qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y en esta tarde, dichosa la mujer que confía en Dios, porque ha probado de su benignidad y de su bondad. Porque esa excelencia siempre la vamos a encontrar y la vamos a recibir de Dios. El Salmo 18:35 dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Lo merecíamos? No, pero es gracia y misericordia de Dios. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dios, en su misericordia y su benignidad, ha tenido a bien que tú escuches su palabra para que podamos proceder a este arrepentimiento del que hablábamos al principio, de pecado, y tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Él es el escudo de tu salvación y es por su benignidad y es por su bondad que tú puedes tener el gozo de la salvación en esta vida. El Salmo 25:7 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Que no nos olvidemos, mis hermanitas, de esta inmensa bondad y benignidad que recibimos a diario de parte de Dios, para que no nos apartemos de Él y para que no seamos infieles, haciendo a cada quien lo que bien le pareciere sin Dios, como lo leemos de maneras repetitivas en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le pareciere sin tomar en cuenta a Dios. Y Dios no quiere eso para tu vida ni para la mía, sino todo lo contrario. El Salmo 31:19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Porque juntamente con esa bondad y esa benignidad, mi hermanita, también viene su santidad y también vamos a encontrar su justicia. ¿Qué dice Romanos 11:22? Yo se los voy a leer. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo,
para contigo en esta tarde, mi hermanita. Si permaneces tú en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué duras palabras, qué tremendas palabras, porque estas palabras son para el pueblo de Dios. Son advertencias. Y advertencias en amor de parte de Dios, en bondad de parte de Dios, para que no caigamos en lo mismo, para que cuidemos de no encontrarnos apartadas de la presencia de Dios. ¿De cuál escoges tú? ¿Cuál escoges ser tú? Si permaneces en esa bondad, se refiere a esa perseverancia en la fe, a esa firmeza que sin duda alguna es una prueba o es un resultado de una fe vívida, de una fe real y verdadera. Y la consecuencia de toda esta fe, esa perseverancia, esa firmeza, es la salvación que tú y yo gozamos. Pero sí Dios nos lleva a meditar en esta bondad, pero al mismo tiempo que no pensemos que es para siempre o que Él va a tomar por inocente al culpable, porque la severidad de Dios va a llegar con aquellos que no quisieron ver la bondad de Dios, su misericordia, su paciencia, su longanimidad. Y como título número 3, una vez que hemos resaltado, hemos entendido un poquito más, me gustaría que recordáramos el pasaje que también leíamos hace 15 días en Colosenses 3:12. ¿Me acompañan a abrirlo en su Biblia, por favor? Colosenses 3:12. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y yo subrayaba aquí en negritas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Porque debe ser algo característico en ti y en mí como hijas de Dios. Una vez que hemos comprendido la benignidad de Dios y que reconocemos que por su benignidad y bondad hemos procedido al arrepentimiento, Dios quiere que no nos quedemos solamente en esa condición. Él quiere que aprendamos a dar un poquito de lo mucho que recibimos de Dios a diario, de manera en que sea algo característico en ti y en mí y que sea parte de nuestras vestiduras, que sea una entereza en nuestro carácter, algo que nos distinga a ti y a mí, a diferencia del mundo. La benignidad y la bondad que tú y yo hemos recibido de Dios nos da estas nuevas vestiduras, santas, limpias, sin mancha, al recibir esta vida nueva en Cristo Jesús. Y estas mismas vestiduras nos capacita para poder dar este fruto espiritual de la benignidad y de la bondad. Nos ayuda a dar al mundo un poquito de lo mucho que Dios ya nos ha dado a nosotras. Y muchas veces reducimos el término benignidad o bondad a cuánto tú das de manera monetaria, de manera tangible, ¿verdad? Y no es solamente eso, es una parte. Pero no solamente estas palabras se reducen a eso, a dar algo material o tangible. Es el hacer lo que tú des de tu vida, puede ser tu vida misma. Cuando uno sirve en la iglesia, cuando uno busca agradar a Dios en hacer bien a los demás, también estás mostrando benignidad y bondad. Podemos manifestar la benignidad y la bondad de Dios a otros por medio de nuestras oraciones, una palabra de vida en medio de la aflicción, un abrazo en el desconsuelo. Eso es mostrar también la benignidad y la bondad de Dios a otros. El que tú puedas ser sensible a Dios nos permite darnos cuenta de las necesidades que puedan tener otros, tanto físicas como espirituales. Y al hacerlo también estamos poniendo en acción la benignidad que recibimos de parte de Dios. El preocuparnos por las necesidades de otros, incluso antes que las nuestras, también es accionar la benignidad y la bondad de Dios derramada en nuestras vidas. Y una mujer de la Biblia que tenía este carácter, que era distintivo por tener este carácter de benignidad y de bondad, es Dorcas. ¿Se acuerdan de ella?
que nos habla la Biblia, ¿verdad? En Hechos 9:36. Acompáñame a leerlo también en tu Biblia, por favor. Dorcas, ella tenía un don de mirar y de actuar. Y fue reconocida en la Biblia de esta manera. Hechos 9:36. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y entre las cosas que hacía para los demás vemos que ella fabricaba túnicas. Vayamos hasta el versículo 9:39, que dice así: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la casa, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Qué maravilloso el que cuando seamos llamadas a la presencia de Dios, nos puedan recordar con esta entereza de carácter. Decir, ella era una mujer que verdaderamente vivía conforme al Espíritu, que verdaderamente sus vestiduras se vestían de benignidad y de bondad, y que sea algo característico y genuino en ti y en mí. Dorcas había visto y había observado que las viudas necesitaban ropa, y no solamente eso, sino que no solamente ella miró que necesitaban ropa y se quedó así, sino que ella actuó. Y como les decía hace un momento, muchas veces no nos va a ser posible hacerlo de manera monetaria o tangible, pero a través de tus oraciones también puede ser usada por Dios, para que Dios supla las necesidades, para que Dios tenga cuidado y para que Dios cubra esa necesidad de estas personas, como lo hacía Dorcas. En el caso de ella sí pudo accionar y actuar. Dice aquí en la Biblia que ella hacía lo que le correspondía a una mujer llena de benignidad, y ella hacía estas túnicas para todas estas mujeres. Y podemos encontrar muchísimos pasajes o muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de la benignidad y de la bondad, pero nuestro máximo ejemplo de carácter y de conducta siempre va a ser Cristo. Lo que el mundo necesita es a Jesús, no vernos a ti o a mí, es que a través de nuestras vidas aquellos que no conocen a Cristo puedan conocer el amor, la benignidad, la bondad de Dios, y que así como tú y yo hemos recibido esta nueva vida en Cristo Jesús, si se disponen a creer y arrepentirse de todo pecado, Dios también les puede dar el gozo de la salvación a través de su bondad y de su benignidad. De manera que el mundo verdaderamente necesita a Jesús, y que Jesús sea visto a través de nuestras vidas. Que tú y yo seamos dignas representantes de Él, en donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, en tu casa. Porque ¿dónde es más difícil mostrar el carácter de Cristo? ¿Quién me dice? En nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay mayor confianza, porque hay mayor cercanía, mayor comunión, y ahí es donde verdaderamente vamos a ser probadas, donde verdaderamente se va a pulir nuestro carácter. Y posterior a eso, en la iglesia, que también es donde más convivimos, ¿verdad? Y tenemos comunión unos con otros, nos procuramos, pero también es importante que lo hagas en tu escuela, en tu trabajo y a donde tú vayas, porque el mundo necesita a Cristo. Verdaderamente que Cristo sea visto por medio de tu vida. Y Dios nos enseña por medio de su palabra a ir a niveles extraordinarios, no a una aparente benignidad, ¿verdad? Y bondad que da el mundo, sino a la manera de Dios, siendo un fruto espiritual en nuestras vidas, siendo algo genuino, sin esperar nada a cambio. Porque ya lo veíamos en el ejemplo de la fábula, cómo la abejita de manera jactanciosa y orgullosa, y ciertamente hasta nuestros días se han demostrado muchos estudios que la abejita pues es alguien que nos puede dar muchas cosas buenas, ¿verdad? Para nosotros. Pero en esta fábula se tuvo a bien redactarlo de esta forma, porque de nada sirve todo lo bueno que puedas hacer o todo lo que tu vida pueda servir para ayudar a muchos si lo haces con arrogancia y jactancia.
de nada nos sirve. Delante de Dios menos, porque eso es desechado. Y el mundo muchas veces da bondad o muestra una aparente benignidad estando dispuestos a clavar el aguijón. Sí te doy, pero esperando recibir algo a cambio. O si no soy correspondido, te clavo el aguijón, ¿verdad? Entonces Dios no quiere esa característica y en ti y en mí. Él quiere todo lo contrario. Él quiere unas vestiduras santas, limpias, sin mancha, algo genuino, algo que verdaderamente se produce en lo más profundo de nuestro ser para que de manera natural pueda salir al mundo. Acompáñame en tu Biblia a leer Lucas 6:35, por favor. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Lucas 6:35, por favor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo y seréis hijas del Altísimo. Porque Él es el benigno para con los ingratos y los malos. Y es fácil hacer el bien a aquellos que amamos o a aquellos que nos aman, pero Dios espera más de nosotras como hijas suyas. Dios espera de ti y de mí que amemos y hagamos el bien, incluso a nuestros enemigos. Es decir, siendo buenas y benignas, no esperando nada a cambio. Y yo me maravillaba de estas palabras o de este pasaje, porque es una forma en la cual también, al nosotros entender esta verdad, guardamos nuestro corazón para cuidar que siga siendo agradable delante de Dios. Porque muchas veces cuando nosotras damos esperando algo a cambio y no lo recibimos o no como lo esperamos, nos lastimamos, nos dolemos, nos frustramos, nos amargamos y no se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios no quiere eso para ti y para mí, porque eso no te va a llevar a la plenitud que Cristo quiere que tú vivas. Cuando ponemos la mirada en los hombres, cuando ponemos la mirada en lo natural, cuando damos esperando recibir recompensa, la palabra de Dios dice, tu recompensa de hombres ya tienes. Pero créanme que siempre va a ser limitada y siempre va a ser menos de lo que Dios nos puede dar. Por eso Dios nos guarda de esta manera y nos lleva a entender esta gran verdad para que tú y yo podamos experimentar la plenitud de Cristo, para que tú y yo podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Porque déjame decirte, hermanita, que cuando Jesús hace referencia, ama a tus enemigos y hace el bien, bendícelos en lugar de maldecirlos, no se refiere a aquella persona que hizo mala cara, que te hizo sentir mal, que te habló mal. No, cuando Jesús daba estas palabras en este pasaje o en este contexto de la Biblia, hablaba de los enemigos, eran todos aquellos religiosos que se oponían a las enseñanzas de Jesús y que lo buscaban para matarlo. Y no solamente eso, sino que después de Cristo, los enemigos eran aquellos que tomaban a tu esposo, que tomaban a tus hijos, a tus padres o a tus seres más amados y más queridos, más allegados, para poder llevarlos al Coliseo romano, y eran usados para diversión de otros. Que ellos al estar ahí expuestos eran descuartizados muchas veces por fieras feroces. Y cuando se decía estas palabras, es decir, ama a tus enemigos, aquellos que te arrebataron a tu hijo, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, para que fuera diversión de otros al ser descuartizado. Se me pone la piel chinita, era algo tremendo. O sea, ahorita uno cuántas noticias no ve que ni siquiera son personas que conozcamos, pero uno se maravilla y dice cuánta maldad en el mundo, o sea, qué aterrador, y uno se pone triste y se pone mal. Ahora imagínate que fueran tus seres queridos, un hijo, un esposo, una madre,
Es algo tremendo. Y aún así, las palabras de Jesús, que Jesús nos enseña a ti y a mí, es ama a tus enemigos. Ama a aquellos que hicieron esto. Y es algo profundo, es una verdad difícil de digerir, pero en Cristo Jesús sí es posible. Es decir, que cuando estas personas eran llevados a este coliseo romano, los emperadores gustaban de mantener a su pueblo con fuentes de diversión. Qué bonita diversión se encontraron, ¿no? No se les pudo ocurrir algo más, pero los que sufrían no pensaban en ese dolor, porque ellos no creían que iban a estar en esa condición o experimentar ese dolor de todas aquellas personas. De manera que Dios siempre nos lleva a niveles más altos. Ciertamente sin Cristo, para mí sería imposible amar aún a nuestros enemigos, aquellos que hacían todas estas atrocidades. Pero en Cristo Jesús sí es posible. Está establecido en su palabra para ti, para mí, y muchos han experimentado de esta gracia, en poder amar aún a sus enemigos, porque es un mandato de parte de Dios a nuestras vidas, haciendo el bien y no el mal. Y estos cristianos, quienes fueron testigos de ser los primeros mártires, eran capaces de soportar eso, porque sabían que en esta vida no lo era todo, que un día ellos se iban a reencontrar con sus seres amados en esta patria celestial a la cual tú y yo estamos esperando. Esa vida eterna que nos espera a todas nosotras si permanecemos fieles en los caminos de Dios. Y ellos tenían ese consuelo de saber que lo que ellos habían pasado era momentáneo y temporal, y que no se comparaba a la patria celestial que les esperaba. Y entonces eso fortalecía sus vidas, fortalecía sus corazones. Ahorita se me viene a la mente, en una ocasión mi esposo me compartía una lectura que él estaba haciendo. No recuerdo bien todo el contexto, pero eran en los tiempos de los mártires, donde pues a ellos a todo aquel que dijera que creía en Dios, se atrapaba para matarlos, pues para torturarlos, creo que es torturarlos. Y en esa ocasión atraparon a una familia que ellos pregonaban de su fe, o sea, eran testigos de una fe vívida, ¿no? Y era una madre con sus 4 hijos. Entonces, es impresionante, digo, no tengo se me vino ahorita de la mente eso, no tengo muy presente cada una de las palabras, pero de manera resumida, estaban siendo torturados estos 4 hijos uno por uno y la madre los estaba mirando. Entonces decían que negaran su fe, los animaban a que ellos negaran su fe. Y esta madre le decía, no niegues a tu fe en Cristo. Lo que vas a vivir es pasajero, es momentáneo, pero la patria celestial que te espera es para toda la eternidad. Dice, un momento, solamente un momento más y vamos a estar gozándonos de la presencia de Dios. Y yo decía, qué tremendo, qué fe de esta madre para ver torturar a sus hijos, para verlos siendo descuartizados, siendo mártires, y aún así decirles, no niegues a Cristo, porque Él es tu Señor y tu Salvador. Yo decía, híjole, que lleguemos a tener esa fe, que vivamos esa fe real, esa vida real que Cristo quiere producir en ti y en mí, algo que nadie te puede arrebatar, porque ellos entendían esta verdad, estos cristianos entendían esta verdad, y por eso es que era posible amar aún a sus enemigos, ser buenos, dice, sean buenos aún con sus enemigos. Y es algo tremendo, pero tú y yo podemos vivirlo si verdaderamente disponemos nuestras vidas a Cristo y entendemos que esta vida es temporal, es momentánea, que busquemos más por nuestra patria celestial. Porque es muy raro que pensemos en aquella persona que no nos importa o que nos preocupemos por aquella persona que no nos importa, pero Dios nos enseña, sean buenos aún con sus enemigos, cuánto más con el que tienes a un lado, cuánto más con tus hermanos. Y con esta nueva naturaleza espiritual que recibimos por medio de Cristo Jesús, Él nos enseña todo lo contrario. ¿Qué dice Gálatas 6:8? Acompáñame a leerlo en tu Biblia, por favor. Gálatas 6:8.
Porque la naturaleza sin Cristo, mis amadas hermanitas, nos lleva a solo ser benignos con las personas que amamos y con las personas que nos importan. En pocas palabras, somos buenos con quienes nos conviene o con quienes nos tratan bien. Sin duda, es el patrón que vemos en el mundo. Y por eso esos tantos y tantos matrimonios fallidos y tantas familias destrozadas o con hijos destrozados. Porque ese es un patrón. Me tratas bien, te trato bien. Me hablas bonito, te hablo bonito. Pero Dios nos lleva a niveles más altos. Y aún si tú, mujer, eres una mujer de fe, pero tu esposo aún no es converso o aún no se dispone a las cosas de Dios, sé buena. Muéstrale la bondad y la benignidad de Dios para que a través de tu vida ellos puedan probar, como dice en los salmos que acabamos de leer, puedan probar de la benignidad de Dios y entonces crean en Cristo para salvación. No pierdas la fe. Sé una mujer de fe que pueda mostrar la benignidad de Dios, no solamente cuando nos conviene o aquellos que nos aman o que nos hacen sentir bonito. Porque en pocas palabras somos buenas con quien nos convienen o nos tratan bien, pero Dios quiere quitar ese egoísmo que constantemente nos lleva siempre a querer salir ganando. Y somos benignas primeramente ¿con quién? Conmigo y después con el que tengo a un lado y después con los que nos importan, ¿verdad? Pero Dios nos dice no, incluso si tienes que ver por ti hasta el final, para que esa benignidad te lleve a ver por otros, hazlo, porque eso glorifica a Cristo en tu vida. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, entonces del Espíritu cosechará para vida eterna. ¿Para qué estás cosechando tú, mi hermanita? Lo que tú haces día a día, ¿aporta para tu vida eterna? ¿Aporta para esa patria celestial? ¿O tu vida se va en ser egoísta y en hacer lo bueno para ti, en ver lo bueno para mí, en qué me conviene para mí, no para quienes tengo a un lado, para quienes están a mi alrededor? ¿Qué estamos sembrando? Porque en su tiempo vamos a cosechar eso, destrucción o vida eterna. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, mis hermanitas, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y me gustaría nuevamente mencionar esta parte. Cosecharemos si no nos damos por vencidos si esperamos ¿en quién? En Dios. Porque de Él sí vamos a recibir recompensa, de Él sí vamos a recibir una respuesta, de Él sí vamos a recibir bendición. Pero cuando tú cosechas o cuando tú haces el bien, esperando algo a cambio de aquel o aquella a quien tú le hiciste el bien, te vas a cansar. Tarde que temprano te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a doler, te vas a amargar, vas a ver cosas donde no las hay. Y Dios no quiere eso para tu vida ni para la mía. Él quiere que aprendamos a ser buenas, a ser benignas y que lo hagamos de una manera natural, no forzada, algo que se da por sí solo. Y entonces otros puedan gustar de esa benignidad y esa bondad de Dios a través de tu vida, a través de mi vida. Y Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Es desalentador hacer continuamente el bien y no recibir ninguna palabra de agradecimiento, algún reconocimiento, alguna palabra de exaltación. Pero el apóstol Pablo desafió a los Gálatas y Dios por medio de su palabra también lo hace hacia nuestras vidas. Nos desafía para que sigamos haciendo lo bueno, para que confiemos en Dios, no esperando nada a cambio de los demás. Dice su palabra, porque a su tiempo cosecharemos bendiciones, porque no lo hacemos para recibir gloria a nosotras, sino para que Cristo sea exaltado por medio de nuestras vidas. Y no menospreciemos las palabras de Dios cuando nos dice mayormente a los de la familia de la fe.
es decir, a todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, porque nos es necesario ser buenos los unos con los otros, mostrando esa benignidad que recibimos de parte de Dios. De manera que se espera de ti y de mí que exaltemos y alabemos a Cristo, dando estos frutos espirituales. Leamos el pasaje de Mateo 7:12. En algunas Biblias ustedes lo van a encontrar con el título de la regla de oro. Y Mateo 7:12 dice: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Tratemos a los demás como queramos ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, no esperando algo a cambio, porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre o en las personas y de verdad que eso nos desanima. Los hombres podemos fallar, tú puedes fallar, yo puedo fallar, pero Cristo jamás nos va a fallar. Y cuando aprendemos a poner la mirada en Él y a hacer las cosas por Él y para Él, entonces tendremos recompensa de vida eterna. Y entonces esta verdad se vuelve algo de manera natural, el tratar a los demás como a mí me gustaría que yo fuera tratado. Pero aún, si tú no recibes el trato que tú das esperando que otros te traten así, no te desanimes, porque Dios tiene cuidado de tu vida y porque lo hacemos para Él y por Él, no para que otros tengan la actitud o la respuesta que a ti te gustaría que tuvieran o te dieran en la manera que a ti te gustaría recibir. No solamente un aspecto monetario, hay quienes desean recibir amor, hay quienes desean recibir más paciencia, más benignidad, más bondad, pues entonces tú dalo sin esperar nada a cambio de ellos, porque tu recompensa vendrá de Dios, no de los hombres. Y en su tiempo cosecharás y vas a cegar eso, pero a la manera de Dios, en los tiempos de Dios, no a tu manera, no en tu entendimiento, sino como Dios ya lo estableció en su palabra. De manera que entonces espera de ti y de mí que tú y yo podamos exaltar a Dios, que tú y yo podamos alabarle a Cristo dando fruto espiritual, teniendo una entereza de carácter, ser cristianas de una sola pieza y sea algo característico en ti y en mí. Y ya para casi terminar, como punto número 4 o título número 4, yo le puse las consecuencias de no manifestar el fruto de benignidad y de bondad. Salmos 10:2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, con arrogancia, pero éste será atrapado en los artificios que ha ideado. Tarde que temprano va a haber consecuencias, buenas o malas. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Estás sembrando para vida eterna o estás sembrando para destrucción? Este mismo salmo continúa diciendo: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Pero el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Pero cuál es el final? Salmos 10:5 dice: sus caminos son torcidos todo el tiempo. Y Dios no quiere eso para ti, para mí. Por eso es que están estas claras advertencias en la palabra de Dios. Que cuidemos que no haya en nosotros maldad, que no haya en nosotros malicia, que no haya en nosotros intenciones que no vengan del todo de parte de Dios, o acciones que sabemos que no van a bendecir a otros, sino que nos examinemos, sino que nos escudriñemos y vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, si dentro de mí aún hay maldad, límpiame de todo pecado, lávame más y más de mi maldad, como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 51, para que no nos sea estorbo delante de Dios. Y qué terrible es creernos muy buenas y realmente las intenciones de nuestro corazón al dar o pretender ser buenas a los ojos de los demás sea de total desagrado a los ojos de Dios. Porque ciertamente
tendremos las consecuencias de no manifestar el fruto de la benignidad y de la bondad de Dios, de acuerdo con su palabra y no a los estándares del mundo. El mundo tiene un estándar y es muy claro y lo ha dejado muy claro. Si tú eres bueno conmigo, yo soy buena contigo. Si tú me das, yo te doy. Y muchas veces traemos ese patrón de conducta desde los abuelos hasta los padres, hasta los hijos, de generación en generación. Pero Cristo rompe cadenas y Él no quiere que tú sigas el mismo patrón. Porque muchas veces nos justificamos, es que a mí no me enseñaron, es que conmigo no fueron buena o bueno. Y seguimos el mismo patrón, pero eso no te va a justificar delante de Dios. Ya lo que pasaste, pasaste, ya lo que viviste, viviste, lo que vivieron tus padres, ya lo vivieron. Pero ahora Cristo te está dando una nueva vida, un nuevo pacto, en el cual te dice ya no más. Ahora por Cristo Jesús, tú puedes dar ese fruto de la benignidad y de la bondad. Y si no lo has desarrollado, si no es algo que se te da, si no es algo que tienes que, pídeselo a Dios, pídeselo con fervor y el Señor va a dar. El Señor es bueno para responder las oraciones y Él da conforme a su buena voluntad. Y Él sabe que el clamar por eso es bueno y agradable delante de Él. Pero no podemos justificarnos en que en mi casa no me enseñaron a ser así. O en mi casa yo viví muchas carencias porque puede ser parte de un contexto familiar y por eso yo no doy. Pero Dios no quiere que seamos más así. Rompe con eso y sé bueno a la manera de Dios. Aprendamos a dar no para recibir recompensa o aplausos o reconocimientos, sino porque queremos agradar a Dios, aún en lo íntimo. Dice la palabra de Dios que lo que tú vayas a dar con tu mano derecha no lo sepa la izquierda, porque al final de cuentas queremos hacerlo para Dios, queremos agradar a Dios, queremos buscar agradar a Dios. Y en eso hay bendición, dice la palabra en Hechos que mejor es dar que recibir, porque cuando aprendemos a dar, en eso hay gozo. Y si somos capaces de dar, es porque ya Cristo nos ha dado primero a nosotros. Lo que podamos dar es porque ya Dios te lo dio primero a ti. Y en eso hay gozo, al poder dar y compartir a otros. Y como te lo mencionaba, podemos darnos de muchas maneras, en todos los sentidos, con tu servicio, las personas que aportan aquí, que apoyan aquí en el servicio de la iglesia, son un instrumento de Dios, que muestran la benignidad y la bondad de Dios y que son usadas o usados por Dios, pero en eso también mostramos esa benignidad de parte de Dios. El Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios lo aborrece, pero Él ama al justo. Y Proverbios 11:20 dice, Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en la maldad. En cambio, a la gente honrada le muestra su bondad. Queremos recibir y la bondad de Dios, vivamos como Dios nos lo estableció en su palabra. No a nuestra manera, no a nuestros estándares, sino a la manera de Dios. Y Proverbios 11:21 continúa diciendo, una cosa es segura, los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. ¿De cuál escoges ser tú en esta tarde, mi hermanita? De manera que examinemos de continuo nuestro corazón, no sea que las intenciones del mismo al hacer las cosas no sea la correcta o la que espera Dios de ti y de mí. Una de las frases que tiene mucho impacto en mí cada vez que la leo está en el libro de Jueces, en 16:20. Como contexto, un momentito. Alguien me lo espantó. Iba a estornudar y se me fue. Jueces 16:20. Dice, bueno, como contexto les decía, pues vemos la vida de Sansón, ¿no? Desde Jueces 13 se comienza a hablar de la vida de Sansón y vemos cómo versículos antes a este pasaje, yo le decía a mi esposo, se me hace impresionante cómo alguien puede caer en tanta necedad, en tanta arrogancia, en tanta, no encuentro las palabras, como le pasó a Sansón, porque él se enamoró de una filistea, Dalila, y vamos a leerlo.
Vamos a leerlo para que vean ustedes el resultado de este pasaje. Jueces 16:20, pero vamos a leer un poquito atrás. Jueces 16:20. A ver, vamos a ver desde... A ver, permítanme para abrirlo yo también aquí en mi Biblia. Vamos a leer desde el versículo 13. Pero él se levantó a la medianoche y fue hasta la entrada y arrancó el portón con todo y pilares y cerrojos. Cargó todo sobre sus hombros y se lo llevó a lo alto del cerro que está frente a Hebrón. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes filisteos se fueron al decir a ella: engaña a Sansón y averigua el secreto de su gran fuerza. Necesitamos saber cómo vencerlo y atacarlo para mantenerlo bajo nuestro poder. Si logras averiguarlo, cada uno de nosotros te dará más de 1000 monedas de plata. Es la traducción BLC. Traducción BLC. Cuando Sansón fue a visitarla, Dalila le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? ¿Cómo se te puede atar sin que te liberes? Sansón le contestó: si me atan con 7 cuerdas nuevas de las más fuertes y resistentes, perderé mi gran fuerza y seré como cualquier otro hombre. Entonces dice que los filisteos lo llevaron a Dalila, todo lo que esta mujer les había dicho, y cuando Sansón despierta y rompe las cuerdas o rompe cada una de estas cosas que Sansón le había dicho, le dice la mujer dice: te burlaste de mí, me engañaste, ¿qué hay que hacer para sujetarte? Y así repetidamente, ¿no? Entonces yo pensaba, qué tremenda es la arrogancia de este hombre que se creía tan fuerte, que se creía tan invencible, que no se daba cuenta que al estar haciendo lo malo delante de Dios, él un día ya no iba a estar con él. Y esta es la frase que a mí me impacta, porque en el Jueces 16:20 dice: y le gritó Sansón: los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Y esto es algo que a mí me impacta en gran manera, porque a veces podemos caer en esa necedad, como lo vimos con Sansón, una y otra vez, y parecía para él un juego. Yo decía, ¿cómo no está viendo que le acaba de decir a esta mujer cómo lo podían matar? ¿Cómo podían hacerle lo malo? Y aún así no hacía nada para cambiar. Aún así estaba como si él estuviese esperando que lo malo llegara a su vida. Pero no sea que vivamos de esta manera, y que al no examinarnos, al no escudriñarnos, al no quitar de nuestras vidas si hay maldad, si hay malicia, como les decía, hay una cosa u otra y necesitamos vaciarnos de esa maldad, de esa malicia que puede haber en nosotras, para llenarnos de la bondad, de la benignidad de Dios, y seamos llenas de la presencia de Dios. Porque no sea que pensando que andamos bien con Dios, un día Dios nos diga: pero yo ya te he abandonado por causa de tu necedad, por causa de tu falta de arrepentimiento, por pensar que tú estás bien y por pensar que puedes hacer el bien solamente a aquellos que te lo hacen, aquellos que te aman, aquellos que te tratan bonito. Dios nos lleva a estándares más altos, mis hermanas, no solamente a dar a aquellos que nos conviene, sino que lo hagamos de manera incondicional. Salmo 5:12 dice: tú, Dios mío, bendices al que es bueno, y con tu amor tú lo proteges. Busquemos la aprobación de Dios, el ser buenas delante de Él, y el carácter que Cristo quiere formar en ti y en mí sea cada vez mayor reflejado, sea un reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. Yo escojo la bendición, mi hermanita. ¿Tú qué escoges en esta noche? Que entonces tu elección sea respaldada por tu manera de vivir. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, porque podemos leer este pasaje de Gálatas muchas veces. Lo venimos leyendo desde muchos meses atrás,
Pero qué maravilloso es que podamos escudriñarlo, que podamos entenderlo un poco más de manera profunda, y no solamente eso, sino vivirlo. Vamos a hacer una oración, y si me acompañan, nos ponemos de pie y vamos a entonar un cántico de alabanza, de adoración a Dios, exaltando su bondad, reconociendo esa benignidad que tú y yo hemos recibido en nuestras vidas, y que por esa benignidad, por esa bondad, tenemos esta vida nueva en Cristo Jesús, y que es por Él y es para Él que tú y yo podemos mostrar más de esta benignidad y de esta bondad a otros. Que Dios siga formando en nosotras este carácter. Amén. Ay, Padre todopoderoso, todo bueno, benigno, tú eres la excelencia de la benignidad, de la bondad. Ciertamente es por ti que podemos conocer de la bondad y de la benignidad, no la que nos da el mundo, no la que aprendimos del mundo o la que recibimos del mundo, sino la que tú nos das a nosotras y la que tú quieres que mostremos a otros. Queremos ser llenadas de tu presencia, de tu espíritu, para que al ser llenas de ti se derrame de manera natural ese carácter, esa benignidad, esa bondad a otros. Enséñanos a amar aún a nuestros enemigos, pero cuánto más a nuestros hermanos, cuánto más al que tenemos a un lado, cuánto más a mi esposo, a nuestros hijos, a mi hermana, a mi hermano. Siempre que me permitas dar, Señor, ayúdame a entender y a reconocer que si puedo hacerlo es porque tú ya me has dado primeramente a mi vida. Algunas veces podré dar de manera tangible y natural o monetaria, pero algunas otras veces puedo hacerlo de manera espiritual. Ayúdame a ser sensible a las necesidades de otros. Ayúdame a entregarme, ayúdame a orar más por otros, a interceder más por otros, sabiendo que para ti no hay nada imposible y que tú escuchas la oración y que aún tú tienes cuidado de mi hermana, de mi hermano, de quien yo tengo a un lado. Manifiéstate más en nuestras vidas. Todos estos aspectos del fruto del Espíritu que hemos aprendido, ayúdanos a añadirlos más a nuestras vidas, a sumarlos, a ser más a la manera en que tú quieres que seamos. Ayúdanos a desechar toda maldad, toda malicia, todo lo que no te agrada. Límpianos, Señor, lávame más y más de mi maldad, para que nada estorbe delante de tu presencia, para que mis oraciones no tengan estorbo, mi Señor Dios. Queremos más de ti, queremos alabarte, exaltarte, queremos glorificarte, queremos vivirte de una manera real y verdadera. Tú ya lo has dado todo por amor a nosotros, y aún tú ya pasaste del dolor de nuestra infidelidad, por cuanto vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero eso ya quedó atrás. Tú nos has dado un nuevo pacto de vida eterna, y ahora podemos gozarnos en tu salvación, deleitarnos en tu presencia. Gracias, mi Señor Dios, por todo lo que haces en mi vida. Sigue obrando en mí, sigue transformando mi vida, sigue llenándome de tu presencia. Quiero más de ti, quiero enamorarme más de ti. Gracias, mi Señor Dios. Te levantamos este cántico de alabanza para que tú seas exaltado en todo momento. Te exalto en mi vida, en lo más profundo de mi corazón. Te doy todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Y dile aquí conmigo: ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti.
manos derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Dile, tú eres grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, tú eres grande. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Si el Señor ha sido bueno contigo, exalta y dile, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado alabe tu poder. Y nosotros te cantamos que todo lo creado alabe tu poder. Que cada vez que seamos probadas, mis hermanitas, en manifestar este fruto del Espíritu y nos está costando trabajo darlo, recordemos la ternura de Dios a nuestras vidas, la bondad de Dios a nuestras vidas, su dulzura derramada en benignidad y en bondad, para que al recordar cuán bueno ha sido Dios con nosotras, nos lleve a dar este fruto espiritual, a ser buenas y benignas con otros, mayormente con aquellos que no lo son con nosotras, porque en eso Dios es glorificado. Y entender esta gran verdad va a producir el gozo de la salvación en ti y en mí. Y Dios quiere que vivamos recordando la benignidad de Dios, que busquemos más de su carácter y lo vivamos, lo reflejemos, porque somos su pueblo escogido, somos sus hijas amadas, y Él ya lo ha dado todo por amor a ti y a mí. Amén. Pues estamos despedidas, mis hermanitas. Que el Señor siga obrando grandemente, que el Señor siga dándonos más de su presencia para poder dar más a otros y siga llenándolas. Sigamos en oración unas por otras. Que Dios les bendiga.